Esta mesa que armamos, que se llama Lecturas de Infancia, que ahora enseguida Larisa Chausovsky va a presentar a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Yo les quería contar quiénes somos los que organizamos esta mesa. Somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se reunieron en una causa que se llama Infancia en Deuda y que tiene que ver con la pelea por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y tiene que ver, entre otras cosas, con algunos datos que les voy a dejar, unos datos pocos nada más, para que nos demos una idea de cuál es la situación de la infancia y la adolescencia en la Argentina hoy. El 56,6% de los chicos es pobre, es decir, más de la mitad de los chicos de la Argentina es pobre. Casi 1 de cada 5 chicos no tiene acceso de agua de red ni de inodoro de descarga. El 17,2% de los chicos carecen de acceso a una atención a la salud adecuada. 1 de cada 4 chicos vive en situación de hacinamiento. 79% de los chicos de entre 0 y 3 años no accede a servicios educativos o de cuidado. Cada 10 minutos un adolescente se convierte en mamá y casi la mitad de ellas, es decir, el 45%, no planificó su embarazo. Estas son algunas de las razones por las que esta serie de 10 organizaciones de la sociedad civil se reúne y pelea por los derechos de la infancia. El principal objetivo es la designación del defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes, que es un cargo que está en una ley, en la ley 26061, que es la ley de infancia y adolescencia, pero que, sin embargo, aunque había un plazo de 90 días para nombrarlo, hace 12 años que está vacante. Así que bueno, con esta breve presentación sobre qué hacemos y quiénes somos, los dejo compartiendo esta charla sobre lecturas de infancia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Larisa Chausovsky. Primero quiero agradecer al conjunto que conforma Infancia en Deuda por la invitación. Yo voy a estar moderando y acompañando a quienes son realmente los invitados y a quienes vinimos a escuchar. Muy brevemente les cuento que yo trabajo en una fundación que se llama Filba, y una de las cosas que hacemos en la fundación es el Festival Filbita, que está dedicado a la literatura para niños y jóvenes, y aunque podría parecer que no, está muy vinculado con esta iniciativa, porque pensamos el festival en primer lugar pensando en las infancias y todos los números tan crueles de las infancias actuales que contó Ingrid no nos son ajenos cuando pensamos en las infancias y tampoco cuando pensamos en la literatura. Hay un vínculo muy importante y muy fundamental en la relación que hay con la literatura desde los primeros meses de vida, y desde ese lugar pensamos el festival y convocamos a públicos de todas las edades y a pensar entre todas esas relaciones entre literatura e infancia, que no son menores y que tienen que ver con el darles la bienvenida a los niños al mundo, con darles la bienvenida a un mundo que es de lenguaje, a un mundo que los precede y al que todos tienen que tener acceso, que es el de la cultura. Así que bueno, para presentar esta mesa, como quienes están aquí fueron invitados a volver un poco a su infancia y tienen dos cosas muy importantes en común, que no sé si las saben, pero se las voy a revelar. Una es que todos son muy lectores, eso quizás lo sabían, y que todos fueron niños. Esa por las dudas. Buenísimo, y eso es muy importante también. Bueno, a lo mejor traemos de vuelta un poquito de eso acá. Bueno, en la mesa están Gonzalo Heredia, Luciano Olivera, Eugenia Sicabo, Inés Garland y Mariana Cincunegui,
que comparten esta maravilla de haber sido niños, que es una maravilla que todos tenemos en común y que siempre es bueno recuperar desde las lecturas, desde los recuerdos, y cuando en las lecturas aparecen esas personas significativas que nos acercaron las lecturas, también nos hacen pensar en el lugar que tenemos hoy como adultos en relación con las infancias. Para presentarlos y para invitarlos a que cada uno cuente su anécdota o lecturas de la infancia, traje para compartir un libro que no lo voy a leer para no sacarles el tiempo, pero es El Menino de Isol, que es la historia del menino, que es alguien que llega un día, que es como que cae del cielo, así, y ¿qué hacemos con el menino? Bueno, y suceden una serie de escenas muy particulares. El menino viene con un montón de sonidos y de sistemas, y todo sirve para algo, y entonces, bueno, los adultos ven qué hacer con el menino. Y en este vínculo que se da entre el menino y los adultos, hay un momento, acá, que dice: y un día cualquiera, mientras juega con él, le cuentan cuentos o hacen voces graciosas, el menino descubre algo sorprendente, que los que ahora son personas grandes también fueron meninos. Y el menino, que está como llegando a un nuevo país, como si fuera un extranjero, y al que le estamos dando la bienvenida, se siente en casa y decide quedarse. Después, si quieren, lo pasamos y ven que dentro de todos los adultos están los meninos también. Así que con esto invito a cada uno a que nos traiga a su menino, a su persona, a su niño, que algunos sigue estando muy cerca, otros a lo mejor no tanto, pero después de hoy se lo llevan, seguro se lo llevan más cerquita. Voy a empezar al azar, y le tocó a Inés Garland. No hay tanto azar, bueno, te elegí. Sí, acá me sentí presionada. Bueno, Inés Garland, que es escritora, autora de una maravillosa cantidad de libros, y que además es muy lectora y nos trajo algo muy lindo para compartir. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar. Yo no me acuerdo cuándo empecé a leer sola, pero sí me acuerdo que a los más o menos 9 años leía muchas horas por día. Y podría haber traído, siempre voy a mucho, cuando tengo mesa llevo muchos libros porque son un poco como un fuerte, así que me siento apoyada por ellos. Pero hoy traje un libro que los que han sido lectores tienen que reconocer, la colección Robin Hood, que era de esa época, ¿no? Yo de esta colección me leí todo Sandokan, que este es de Sandokan, es el primer libro de Sandokan, que es un pirata, y traje porque en realidad me pasó que quise descubrir hace tiempo, ya hace un par de años, por qué me fascinaba tanto, porque yo me considero la novia de Sandokan, este pirata. Él tenía una novia que se llamaba Mariana, que era una que estaba en tierra, pero yo era la novia que nadie se enteró, que era la que se subía a los barcos y hacía abordajes y sabía pelear y tenía un Cris. ¿Saben? Los que no leyeron Sandokan, ¿saben lo que es un Cris? ¿Vieron? Un Cris es un cuchillo en zigzag. Tremendo, tremendo. Y yo tenía mi Cris y mi espada y me subía y como iba mucho a la isla, entonces había maderas y muelles y cosas para jugar a Sandokan. Y me duró hasta hace un par de meses lo de jugar a Sandokan. Y fui a buscar porque dije, ¿qué fue lo que tanto me fascinó de Sandokan y por qué me enamoré tanto de Sandokan? Entonces traje un poco subrayado algunas cosas, pero sobre todo porque en realidad yo descubrí que Sandokan no está tan bien escrita ahora, mezcla tiempos, cosas que yo no haría ahora, pero él, bueno, no van a ver el dibujo, pero Sandokan era un señor con turbante, babuchas, botas, y empieza, y este es el primer libro de todos, empieza en una tormenta muy impresionante y él está parado esperando ahí a que llegue Yáñez, que era su compañero de aventuras y el que lo seguía en todo. Entonces, les voy a leer la descripción de Sandokan para que entiendan por qué me enamoré. A lo mejor no entienden, pero por lo menos les voy a contar para que se enteren.
En aquella estancia tan extrañamente amueblada, bueno, eso también, todo era rarísimo, la estancia extrañamente amueblada tenía unos muebles que yo nunca en mi vida había visto, pero me los imaginé, y muchas cortinas, terciopelos y todo tipo de cosas exageradas que se ve que a mí me gustaron. Y dice, en aquella estancia tan extrañamente amueblada, un hombre está reclinado en una poltrona coja. Es de alta estatura, a juzgar por su figura, delgado pero con musculatura potente, de líneas enérgicas y rostro de singular belleza y fiereza. ¡Pah! ¿Viste? Hacía largo rato que estaba sentado semirreclinado en el diván, con la mirada fija en la lámpara y la mano nerviosamente cerrada sobre la empuñadura de su rica cimitarra, que pendía de una faja de seda roja ajustada en torno de su cintura. Un trueno formidable que hizo retemblar la cabaña lo sacó de su abstracción. Se arregló el desordenado cabello y aseguró sobre su cabeza el turbante de seda azul adornado con un espléndido brillante del tamaño de una nuez, al tiempo que se ponía de pie y aguzaba el oído tratando de percibir algún ruido, alguna señal del exterior en medio del fragor de la tormenta. Es ya la medianoche y aún no ha regresado. Sigue siendo un principio buenísimo para cualquier cosa, porque si uno entiende lo que es poltrona, diván y cimitarra, que seguramente yo no entendía, pero fui averiguando, preguntando, no sé, lo espera a su compañero. Entonces después cuando llega el otro, tienen unos diálogos muy buenos, se ponen a tocar unos instrumentos, entonces era todavía una tormenta inmensa afuera, ellos estaban ahí adentro y hacen el plan de rescatar a la Perla de Labuán. Y la Perla de Labuán era la novia de Sandokan, no yo, la otra, que era una rubia, también decía que era una rubiecita ahí, que él estaba enamorado. Y entonces decía cosas como que Sandokan tenía felina dentadura, o sea, ya tenía pinta de gato. Y después hablaba, por ejemplo, de todos los que lo odiaban, ¿no? Entonces el otro le decía así, que todos lo odiaban y que había unos malísimos, unos ingleses que lo querían agarrar y él había hundido muchísimos barcos, o sea, era bien, bien fiero. Y entonces después decía, por ejemplo, Yáñez le decía que su conducta le dice, tu conducta de guerra, le dice Yáñez a Sandokan, es de una singular generosidad para con un enemigo tan despiadado. Pueden decirlo todas las mujeres que han caído en tu poder y que para llevarlas a puerto seguro te has arriesgado a que te hundieran los cruceros enemigos. Pueden decirlo las tribus malayas a las que has defendido contra la prepotencia de la raza blanca o el desventurado marino que perdió su barco en la tormenta y llegó exhausto a las playas y que tú salvaste y devolviste a su tierra luego de colmarle de atenciones y regalos. Centenares, miles de personas agradecidas hablarán de la generosidad de Sandokan. Mas dime ahora, hermanito mío, ¿qué cosa piensas hacer? Se hablan de hermanito. Y eso también me gustó. Y bueno, y él tiene esta cantidad de piratas que lo siguen por todos lados, que son los tigrecitos de Montprasem. Entonces es al abordaje mis tigrecitos y ahí iba yo como novia y tigrecita atrás de él. Y me pasé muchos años de mi infancia jugando a esto y la verdad es que todo lo que pasaba a mi alrededor, que muchas veces no era tan agradable, quedaba muy tapado por mi vida de la mente, que eran estas aventuras, era ser pirata, era otras, también traje otros libros, pero vamos a hablar todos, así que no voy a acaparar tanto, pero sí les cuento que para mí la lectura fue eso, la posibilidad también de elegir una vida distinta a la que tenía, que por momentos no era tan buena. Cuando estaba buena jugaba y cuando no estaba buena imaginaba, y eso no está nada mal como técnica para el resto de la vida, así que por eso fue la lectura. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que muy, muy contento de estar acá nuevamente. No sé por qué me volvieron a llamar, pero yo estoy muy contento de volver a estar sentado acá. Y recién venía pensando un poco de el por qué. Por qué me gusta venir, por qué me gusta traer y compartir y demás. Yo la verdad que de chico no tuve mucho, por no decir nada, no tuve contacto con la literatura. En mi casa no se leía, nunca se leyó. De hecho, empecé a leer un poco más de grande. Y lo que creo que me ata mucho a estar acá sentado es
quizás es justamente esa infancia en deuda y es esa deuda, entre comillas, que siento o que me gustaría que alguien no lo tenga. Entonces creo que la ilusión pasa por ahí, de compartir una experiencia y que cualquiera que esté acá sentado o el que esté mirando el video en YouTube, quizás, se pueda sentir identificado con la experiencia que yo tuve, y es enamorarse y dejarse atravesar por la literatura, y eso después contarlo. Me parece que está bueno. En este caso yo estoy muy, muy presente con mi hijo, o sea, la literatura infantil en casa pasa por la experiencia de él y por la madre y por mí, que estamos constantemente incentivando, y aparte nos gusta el hecho de que a mí me gusta leer, me gusta compartirlo, me gusta que él lo vea y demás. Entonces, lo que hacemos es tratar de compartir nuestros mundos, tanto yo involucrarme en el mundo de Eloy, que tiene 5 años, y tratar de que él venga para este mundo. Mi mundo es justamente, son los libros. Y es muy difícil hoy, de hecho veo a muchos acá con muchas tablets y muchos celulares. Es muy difícil competir en algún punto con la tecnología y demás. No es algo que me parece que hay que combatir, ni mucho menos, pero sí creo que está bueno mostrar que hay otras opciones, que el abanico es muy variado. Y a mí se me ocurrió, leyendo una entrevista, creo que es de Samantha Schweblin, que ella contaba que cuando era chica y no sabía escribir, le pedía a la madre que escribiera los cuentos que ella imaginaba. Y a mí se me ocurrió hacerlo con Eloy, y algunas cosas han salido, algunas cosas son divertidas. Lo que está bueno es que compartimos la literatura del lado del juego, desde ese costado, que creo que es por donde entra y por donde queda también. Si ustedes me permiten, y si mis minutos me permiten, yo quisiera compartir unos... Tengo varios, algunos ya los repetí, Ingrid y Ana ya lo escucharon. Ana se fue, justamente, para no escucharlo seguramente. Sí, me gustaría leerlos, nada, por una cuestión de compartirlos y para decirle cuando llegue a casa que lo leía delante de mucha gente y se va a poner contento. Este se llama, yo los copio tal cual, no cambio nada, y se van a dar cuenta. Se llama La luna y el sol, y dice así: había una vez un arco iris y su enemiga era el nublado. Y después le dijo a su hermano Sol que si podría sacar el nublado, y mi enemigo era la lluvia. Y después le dijo a todos que lo ayudaran para que la lluvia la sacaran y el nublado. Lo ayudaron, no pudieron. Le dijo a su amiga Luna que lo ayudara, y le dijo sí. Y ella también tenía una enemiga, el viento. Le hicieron una broma al viento, a la lluvia y al nublado. El trato era que se vayan a otro país, que había enemigos más poderosos. Después todos vivieron felices y terminó. Son muy breves, son muy breves. Y esto que me gusta, que este es repetido, pero me parece que está bueno, que se llama Nene que se transforma en hombre. Dice así: una mano de zombie, que era de Halloween, y unos nenes caminaban por ahí y vieron la mano de zombie y les dio mucho miedo, y entonces se treparon a su casa y se treparon al árbol, y su mamá vio a los zombies y entonces la mataron a la mamá porque la comieron. Los dos nenes fueron a su casa y a donde estaba su mamá muerta, y los nenes vieron que estaba muerta su mamá, y entonces nació otra mamá de otra panza. Y un nene vino y lo defendió por los zombies. Un nene le cortó con una espada la cabeza a los zombies. El nene que pelea se transforma en hombre. Bueno, son cosas que me gusta compartir con él, que me gusta también conocer su mundo interior, y creo que la literatura pasa por eso y pasa por, bueno, justamente esto, que pase de generación en generación. Eso, no más. Bueno, yo vine sin libros y creo que voy a contar una anécdota cortita. Me quedé con la emoción del nene que pelea, se transforma en hombre. Hermoso, hermoso. Yo hago música para chicos y en las clases hay muchos libros y bueno, en mi historia hay muchos libros, menos esta colección que la tenían los nenes ricos. Entonces yo
he leído varios de estos, pero por la mitad, porque en mi casa no los podían tener, así que me los prestaban y tenía algunos. Ahora estas bibliotecas rodantes que hay, yo siempre sueño con que está la colección entera de Robin Hood y que los nenes la pueden leer. Pero te escucho la riqueza de palabras y también pienso en las tablets y en la síntesis en la que estamos viviendo y en las palabras nuevas que usamos y construimos, pero que a veces atropellan a la elegancia, ¿no? de la variedad de formas de decir y que se aprende leyendo. Eso me parece que es muy importante de los libros. Y con respecto a los libros y la música, a mí me pasa mucho que por ahí abro un libro y escucho la música de lo que está sonando con las palabras. Y entonces muchos libros que yo fui abriendo, como El garbanzo peligroso de Laura de Betach, o El sapito glo 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 de Juan Sebastián Tallón, se transformaron en canciones. Los cerré y la canción viene y bueno, se juntan ahí la poesía y la música de las palabras. Así que eso es un juego que hacemos bastante en el taller, o con mis hijas, con la más grande también, la chiquita recién arranca. Y sí, abrir los libros y escuchar la música, ¿no? De lo que estamos sintiendo, porque para mí las palabras son sentimientos. Uno va como dejándolas que abran mundo y abran sonidos. Así que para mí mi aporte a esta mesa tiene más que ver con la música y te escuchaba tu hijo y pensaba que habíamos traído con Agustina una canción de María Elena Walsh para hacer, y en la que habla del viento, la luna, el sol y adivinador, y cómo al final las plantillas de la cultura se van repitiendo, ¿no? Y todos vamos sin saber por qué con estos seres que deja la cultura, que nos atraviesan, y los nenes pueden escribir sobre eso, que seguramente también lo escuchó en la escuela, y bueno, por ahí hilar un poco lo que vale la pena, sacar el ruido y quedarnos con los libros, que muy lindas las tablets, pero a mí me gusta tocar, me gusta sentir, y las palabras las siento más acá con el papel que en la pantalla. Así que mi aporte es ese, la música, y después las cantamos si quieren. Creo que toda mi vida fui muy curioso, lo sigo siendo, y me parece que es un combustible o una de las grandes motivaciones que una persona puede tener para aprender. Es esa necesidad de saber qué hay, y hasta en mi caso por ahí un poco a veces exagerada, ¿no? Como no soportar no saber. También te hace muy omnipotente, ¿no? Te hace como que, bueno, entonces yo voy a saber y yo tengo que saber, y resulta que después no sabes tanto y te pegas unos porrazos bárbaros. Pero en esa inquietud y en esa ganas de descubrir mundos, asaltaba la biblioteca de casa. Muchas veces me topaba, por ejemplo, una vez asalté y agarré un libro que no era para chicos claramente, y vino mi viejo y me dijo, esto no, ¿no? Entonces me lo sacó. El libro de Manuel, de Cortázar. No era para chicos, de grande entendí. Y me dio 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. No sé si fue lo primero que leí, no recuerdo, pero sí recuerdo sí creo que es una de las primeras imágenes que tengo de qué me pasó a mí con la literatura. Y creo que lo que me fascinaba es varias cosas, pero una es el objeto, ¿no? El submarino. Ya de por sí una máquina importante, no sé si todos, pero yo por lo menos con los autos, con los aviones, con los submarinos, con los portaaviones, siempre me encantaron, ¿no? Y me siguen. Yo estoy mirando la tele, pasan una de submarinos, me quedo, siempre. Y creo que me viene de esa fascinación por las grandes máquinas. El Nautilus era un submarino además extraordinario, que tenía algo que para mí también era un objeto de curiosidad, pero además era la curiosidad de Julio Verne escribiendo en ese libro, que lo que quería era la historia de finalmente algo así como un polizón en el Nautilus, y su capitán, el capitán Nemo, un tremendo intrépido que se metía por los mares más peligrosos del mundo y salía siempre indemne, y uno nunca sabía bien si esta persona que estaba entre intrusa y prisionera en el Nautilus podía llegar a escapar. Era la intriga del libro, pero en el medio se hicieron amigos en este viaje.
Y de vez en cuando, en algunas noches o momentos del viaje donde estaban relativamente aburridos, Nemo, el capitán del Nautilus, tocaba un botón, creo que era un botón, se abría un panel. Julio Verne fue una persona muy especial, además, ¿no? En la construcción de lo que fue un gran inventor de cosas que hoy suceden, y él vio muchísimos años atrás, pero muchos, muchos. O sea que se imaginó una pared corrediza, se abría una ventana en el fondo del mar. Eso hoy todavía no es posible porque por la presión del mar los vidrios no resisten, pero él sí lo podía hacer a grandes profundidades. Entonces abrían y se sentaban a mirar el fondo del mar. Y es un libro que está atravesado por enormes y largas descripciones de ese fondo, que evidentemente a Verne le maravillaba, y cuenta la aparición de peces extraordinarios, monstruos marinos. Se detienen en descripciones muy precisas, muy minuciosas, que a veces el otro día lo miré porque quería escribir algo al respecto, y hoy no resistirían quizás el vértigo de lo que estamos acostumbrados a leer o a escuchar, pero que tienen un nivel de preciosismo. Me hizo acordar mucho, claro, lo de Sandokan, que es una pintura, ¿no? Verne está pintando cuando está escribiendo, nos está queriendo contar, porque sabe además que no tenemos modo de verlo, sobre todo en el momento en el que él lo escribe. Nos está dibujando, pintando un mundo submarino. Él habla de miles y miles de metros de profundidad, en aguas abisales, donde se supone que no hay vida, y el Nautilus sí descubre que hay vida. Y entonces nos pinta ese mundo de un modo tan preciso, y tan lleno de detalles, que te podés quedar horas leyendo y no aburrirte, porque siempre es como estar ante una gran obra, un gran cuadro, de estos grandes, me refiero de tamaño, y decir, mira, aquella esquina yo no la había visto, y te podés estar horas mirando solo aquella esquina, porque descubrís que hay 5 personajes que no habías visto antes. Ese saciar la curiosidad, ¿no? Que para mí es el enorme motor de tener ganas de leer. Bueno, creo que el enorme motor de tener ganas de aprender y de muchas cosas en la vida, no solo leer. Pero si hay algo por lo que me parece que un chico puede animarse a tomar un libro, que es un acto mecánico un tanto difícil, ¿sí? Por supuesto que el libro compite con el celular, con la tecnología. También es cierto que la tecnología está encontrando el modo de que los chicos tengan a mano literatura. Con lo cual yo no tengo ninguna, además de que yo también soy un adicto, no veo por qué no podemos pensar en un presente, porque no es ningún futuro un poco más integrado, donde yo qué sé, hay historias hechas para la literatura de pulgar, se llama hoy, ¿no? Que es para bajar directamente y ir leyendo. El otro día me bajé yo una aplicación que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la tengo por acá. Hooked, que te va bajando, es como si fuera un WhatsApp, que vos vas bajando y se va escribiendo la historia en WhatsApp. Y les puedo asegurar que está buenísima. Te van llegando WhatsApp es una nena que habla con su padre. Y la nena le dice, papá, siento un ruido. Bueno, hija, no abras. Bueno, pero sí, voy a abrir, no, te estoy diciendo que no abras. Y la chica abre igual, entonces el padre... Y es un misterio, una de misterio, que es como que te van llegando los WhatsApp de la historia. Está bien, está bueno. Lees, digo, soy un amante del papel, ojalá no se muera nunca, pero la verdad que lo que hay que hacer es ejercitar el ojo con la lectura, y si el soporte es otro, pues que sea lo que Dios quiera, digo, no lo podemos dominar, pero lo importante es leer. Lo importante es leer, no es que sea, no porque lo diga yo, pero hace ciudadanos, hace tipos más formados, más curiosos, cada vez con más ganas de aprender, cada vez con ganas de leer más, cada vez con transmisión de oralidad, de conocimiento, de historias, de anécdotas. No leer es un enorme aburrimiento, una enorme pérdida. Nos perdemos un mundo que no se puede contar de otro modo. Y me parece que es la gran batalla, en todo caso, es cómo hacer para que... Acá somos más grandes que chicos, pero si los pocos chicos que hay se van con ganas de leer algo, pues hemos ganado, aunque sea uno. Y si ese le gana a algún compañero para decirle, mira, no sabes lo bueno que leí, pues también. Porque nosotros ya estamos jugados en el sentido de que ya estamos grandes y ya leemos, digo, no es ya está, ya nos ganó, ya ganamos, pero ustedes quizá todavía no. Y la verdad que
que el arte, la música, la pintura, la literatura, es una herramienta tan maravillosa para hacerse de un ser humano más capaz y más alegre y con más futuro y con más imaginación sobre todo, que es quizás la palabra que estaba buscando y no me salía, que no leer cada día que un chico no lee es una pérdida para la humanidad. Así que ojalá que, digo, no sé, yo me acuerdo de mí leyendo a Julio Verne o a Los Tres Mosqueteros o a las de aventuras que me gustaban de chico, y creo que formé en un punto lo que soy, un curioso, un amante de la aventura, de las aventuras leídas por otros. Yo soy un cobarde, pero y sí, alguien que aprendió a valorar a través de la literatura esto de descubrir mundos. Entonces me parece que por ahí el mensaje que yo tenía ganas de dar, si es que estamos en deuda con la infancia, que no tengo ninguna duda, es tratar de pagarlo un poco invitándolos o obligándonos a hacer casi como docencia con eso, pero docencia copada, ¿no? Anímense y ayudémoslo a que descubran mundos que de otro modo no se descubren, es imposible. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy yo vengo de grabar una sección de un programa de tele que conduzco que se llama Libroteca, la sección Chicos que leen, así que vengo como en sintonía con la literatura de la infancia. Esa sección se graba algunos días y hoy entrevisté a 5 niños y niñas lectores y lectoras, así que bueno, esa es como mi acercamiento a la literatura infantil actual, es por los lectores actuales. Esa sección en general la grabo en una escuela pública de Cogland, la escuela Manuel Acevedo, y la otra vez entré a la biblioteca un poquitito antes, en el recreo, y era una escena que no había visto nunca, que era la biblioteca repleta de chicos leyendo en el recreo. Y ahí entendí por qué una escuela pública puede, hace 3 temporadas, nutrirnos de sus alumnos, que son grandes lectores, y que tienen, bueno, un nivel de discurso que claramente otros niños, entrevisto a chicos entre 7 y 11 años, no tienen, y mundos ficcionales, y mundos de ideas, y biografías, y modelos de vida. Está la colección Antiprincesas, que está apareciendo mucho entre las niñas. Hoy me hablaron de Juana Zurduy, y digo, veo cómo va cambiando la literatura infantil, metiéndose con cosas que al menos cuando yo era chica no aparecían en la oferta. Y bueno, me divirtió mucho ver a ver si había algún denominador común en mi literatura de infancia, y claramente, yo fui chica en la década del 80, y claramente fueron los ovnis. Mi literatura de infancia está llena de extraterrestres, y no me había dado cuenta hasta esta invitación. El primero que traje no es el libro original, no es el ejemplar que yo tenía de chica, que es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Es un libro que resiste, por supuesto, una lectura adulta. Yo lo volví, de hecho, este libro me lo compré de adulta, pero cuando yo lo leí, que debía tener unos 10 años, 9, 10 años, fue fuente para uno de mis juegos preferidos de la infancia. Son distintas crónicas de distintos momentos en donde los humanos llegan a Marte. Hay varias colonizaciones a Marte. Y de hecho se parece bastante a la colonización de América Latina. O sea, son brutales, hay muchos marcianos que mueren de rubiola, hay muchos marcianos que mueren masacrados. Hay muchas analogías en los relatos de Bradbury con nuestra colonización. Y hay un relato en donde ya los marcianos están advertidos, porque ya vieron otras expediciones. Creo que se llama la 10ª expedición. Y entonces los esperan, los marcianos tienen unos poderes que es que pueden leer los recuerdos de los humanos y los esperan con la réplica de sus pueblos de infancia. Entonces esos astronautas que llegan, esos nuevos colonizadores que llegan, cuando llegan a esa parte del planeta, se encuentran con sus familiares muertos, por ejemplo. Y dice una frase que es genial, que es: nadie se hace demasiadas preguntas si su mamá le vuelve a servir un plato de comida. Y es una de las expediciones que no vuelve. Y a mí esa lógica de poder llegar a un lugar en donde pudieran estar, por ejemplo, mis abuelos, que en ese momento 2 de mis abuelos ya estaban fallecidos, era como un juego con la muerte en algún punto. Un juego muy lúdico cuando todavía sos tan chico que no le tenés temor real a la muerte. Y hay otro, que es que, claro, otro de los juegos posibles eran: ¿cómo saber que mi mamá es mi mamá y no una réplica de mi mamá? ¿Cómo sé yo? Entonces tenía todo un ritual. Me gustaba mucho estudiar inglés, me gustaba mucho estudiar en la primaria en general.
pero me gustaba mucho estudiar inglés. Entonces, a la noche me ponían en la ventana de mi cuarto y le hablaba a los extraterrestres en inglés, porque me parecía que era lo más pertinente, o sea, que si iban a entender algo esos extraterrestres, yo tenía que hablarles en ese idioma. Muy atravesada también por la serie de televisión Ve Invasión Extraterrestre, a la cual jugaba en todos los recreos con mis amigas durante años. Diana, obviamente. Yo era claramente la reina de los lagartos, de los invasores. Por supuesto, la morocha, la otra era rubia, no podía, o sea, la buena era rubia. Así que bueno, eso, y otro que traje es Elige tu propia aventura, que es una colección que se sigue haciendo incluso con la misma tipografía, la misma edición. Yo tenía de estos un montón, iba como después chequeando podías chequear cuáles tenías y cuáles te faltaban, pero este es el único que conservé y lo conservo porque conocen la lógica de Elige tu propia aventura, ¿no? ¿Sí? ¿Todos conocen la lógica? Sí, bien. Yo marcaba cada vez que te decía, bueno, continúas en la página 70 si querés ir al espacio, terminás en la página 20 si elegís quedarte en la Tierra. Yo ponía un papelito con el número de la opción que había tomado, para después de terminar una historia volver a ese punto y siempre terminar leyendo la totalidad del libro. Y este libro no llegué así a ningún final feliz. O sea, en todos te morías, en todos te pasaba algo. Y lo que le pasa a este libro, que es maravilloso, ¿me entiendes un toque? Que si no puedo buscar. Es que para llegar al único final feliz, que es llegar a última, que es esta doble página que ni siquiera tiene paginado, o sea, no puede llegar nunca a esta página porque no es una página, no tiene número para llegar, no te lo propusiste ni tampoco seguiste instrucciones, pero lo cierto es que de alguna manera estás descendiendo del espacio y aproximándote a una esfera enorme y resplandeciente. Es última, el planeta del paraíso. Los guachos hicieron el único final feliz al que solo podías llegar equivocándote o siendo una nerd enferma, evidentemente, que fue el caso. Así que este es el único que me guardé de esa colección, pero bueno, era una colección que me acompañó mucho y sobre todo lo que tuviera que ver con historias del espacio. Y esto último, pero porque me causó ya mucha gracia, estaban juntos estos libros. Mi madre era una persona muy curiosa, como decía Luciano, y a la vez era la hija de inmigrantes muy pobres italianos que no tenían ningún acceso a ninguna biblioteca y hizo muchos esfuerzos por llegar a eso, pero yo tuve una madre que leía al lado mío, o sea que yo vi leer, que de vez en cuando me decía, María Eugenia, estoy leyendo. O sea, el libro era como algo que a mi mamá la llevaba a otro lugar. ¿Y yo qué tenía que hacer? Irme a otro lugar. Enfrente, abrir otro libro, era irme a otro lugar. Pero todas las preguntas que yo le hacía a mi madre y ella no sabía responder, empezando por las sexuales, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿De dónde venimos? ¿No? Ella me tiraba un libro. Era como resolvía como pregunta incómoda, libro que responde pregunta incómoda. Y encontré estos que son buenísimos. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para qué son los partidos políticos? ¿Qué es esto de la democracia? Me vuelve loca. ¿Qué preguntaba? O sea, ¿por qué preguntaba esto? O sea, ¿por qué tenía...? Y este, que es mi favorito y que este sí que no lo recordaba ni ahí, es cómo imprimir un libro. O sea, yo de niña tuve una inquietud que cómo se imprime un libro. Y es tan anacrónico y me hace sentir tan horriblemente vieja, porque nada de lo que está descrito acá hoy tiene ningún sentido. O sea, ya un libro seguro que no se imprime así. O sea, ¿quieren saber cómo no se imprime un libro? Les presto a imprimir un libro que debe estar impreso, bueno, en los 80, 1980, publicado en junio de 1980. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Si alguien más quiere contar algo o alguna pregunta, y si no, le damos paso a Mariana Cincunei y cerramos este encuentro entre palabras con palabras musicalizadas. Bueno, ¿hacemos 2 pedacitos de canciones? ¿O 3? Hay una... Bueno, está Agustina Gómez en el Ronroco. Muchas gracias, Agus. Y tenemos un pedacito del Sapito Glololo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Y puede ser El Adivinador. Y tenemos una canción brasileña que habla de que todos queremos ser niños y que todos los niños quieren ser grandes. Y esa es la gran pregunta cuando uno ve a un niño que le dice, ¿qué querés ser cuando seas grande?
Y yo tengo ganas de estos tiempos preguntarle a los niños qué quieren ser cuando sean niños. Porque estamos tan apurados porque sean grandes que les estamos quitando infancia. Los vestimos como grandes, los llevamos a recitales como grandes, les mostramos tapas de diarios con temas que los grandes no podemos resolver y están descuidados desde muchas maneras los chicos. Así que me parece que estaría bueno con esta generación de lo que somos todos, pensando tanto en nuestra infancia, que cuidemos un poco este apuro que tenemos por crecer. Así que podemos empezar con esa. ¿Querés? Todos los chicos quieren, sí. Tiene un loop que es así. 2 golpes con las manos, si me ayudan, que tengo esto, y taca, hace así. Todos los chicos quieren crecer, todos los chicos quieren ser adultos. Cuando sea grande voy a ser, y todo adulto crecer para tener acceso a este mundo. Y todo el mundo quiere saber de dónde viene y a dónde va, cómo es que entra, cómo es que sale, por qué es que sube, por qué es que cae, y todo el mundo quiere. El adivinador para tu hijo, hermoso. ¿Qué le dijo la lluvia, la luna, el sol? Y bueno, un poco de Marilena Walsh. La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador, adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo: andate, viejito, porque ya es tarde para vos. Un Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, y adivina, adivinador, adivinador, adivina, adivina, adivinador. Yo la canto y juro que ella vuelve y está con nosotros. Hay gente que tiene que el arte infunde alma, y cuando uno hace las cosas con esa magia, en el formato que sea, me quedé pensando, vamos a infundir alma. Si es con las tablets, bienvenidos, pero que sea algo que quede, y también mucho descartable, que lo que imprime vaya modificando, pero que esto que nos emociona nos quede en el formato que sea. Así que gracias por la invitación. Gracias.